Bienvenidos una vez más a este espacio donde lo cotidiano se cruza con lo inexplicable. Esta noche no nos concentraremos en un solo misterio, más bien, daremos un recorrido por distintas experiencias que nuestros oyentes nos han compartido. Relatos que, aunque distintos, tienen algo en común, dejaron huella en quienes los vivieron. Prepárese, porque lo que está por escuchar puede hacerle sonreír, estremecerse o incluso ponerle la piel de gallina. Así que relájese, póngase cómodo y acompáñenos, porque estas historias no son simples anécdotas, son fragmentos de vida marcados por lo desconocido. Historia 1. La muñeca de Guanajuato. Arrancamos nuestro viaje en Guanajuato, con Alejandro, quien nos habla de una muñeca que se encontraba en la casa de su abuela. Era un objeto muy antiguo, de porcelana, con un vestido desgastado y amarillento por los años. Lo más inquietante eran sus ojos de vidrio, grandes, fríos, con ese brillo extraño que daba la sensación de que siempre estaban vigilando. Desde pequeños, los nietos evitaban jugar cerca de ella. Decían que incluso cuando trataban de ignorarla, algo en su interior les hacía sentir incómodos, como si alguien invisible respirara muy cerca de ellos. Una noche, Alejandro se quedó solo en la casa. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón retumbando en los pasillos. Mientras caminaba hacia la cocina, escuchó un leve murmullo, primero un susurro, después una risa infantil apagada, como si proviniera de detrás de las paredes. El sonido lo condujo hasta el cuarto donde estaba guardada la muñeca. El aire se sentía más frío allí dentro, pesado, con un olor extraño a humedad y polvo rancio. Cuando abrió la puerta, la vio, pero ya no estaba en el mismo lugar. Esa muñeca, que siempre permanecía inmóvil en una caja de madera, ahora estaba sentada en una silla frente a él, perfectamente acomodada, con la cabeza ladeada, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Alejandro retrocedió, paralizado, sintiendo que los ojos de vidrio lo seguían en cada movimiento. De pronto, escuchó algo más, un golpeteo suave en el suelo, como si unos pequeños pies descalzos estuvieran caminando detrás de él. Giró de inmediato, pero no había nadie. Al volver la vista hacia la muñeca, juraría que su boca estaba apenas entreabierta, mostrando una sonrisa que antes no estaba ahí. El miedo fue tan intenso que cerró la puerta de golpe, atrancándola con un mueble. Desde entonces, la muñeca permanece guardada, cubierta con mantas, como si todos temieran despertarla de nuevo. Pero lo más inquietante es que, a pesar de las mantas, los familiares aseguran escuchar risas infantiles en las madrugadas, siempre desde esa misma habitación. ¿Será que algunos objetos guardan la energía de quienes alguna vez los poseyeron, o estamos hablando de algo mucho más oscuro, atrapado en ese cuerpo de porcelana? Historia 2. El baño embrujado de San Luis Potosí. Ahora nos trasladamos a San Luis Potosí, donde Lolis estudiaba en una universidad muy antigua, llena de pasillos fríos y salones que parecían guardar secretos en sus paredes. Pero había un rincón que sobresalía por encima de todos, uno de los baños más viejos del edificio. Durante generaciones, los alumnos habían contado lo mismo, ruidos de pasos que resonaban en el piso, llantos que parecían salir de las paredes y puertas que se cerraban con fuerza aunque no hubiera corriente de aire. Nadie se atrevía a quedarse mucho tiempo allí,
y muchos preferían ir a otro baño, aunque quedara más lejos. Una tarde, Lolis, apurada entre clases, decidió entrar sola. El baño estaba desierto, el eco hacía que cualquier mínimo ruido pareciera multiplicarse. Terminó de usar el sanitario y se dirigió al lavabo. Mientras se lavaba las manos, levantó la vista hacia el espejo y lo que vio le cortó la respiración. Allí, reflejada detrás de ella, estaba una mujer de cabello negro, largo y enmarañado, con la piel pálida y una expresión vacía. No se movía, solo la miraba fijamente. El corazón de Lolis comenzó a latir con fuerza, giró de inmediato para comprobar quién estaba detrás, pero no había nadie. Solo silencio, solo el baño vacío. El espejo seguía mostrando su propio rostro pálido por el susto, pero esa presencia había estado ahí. No fue una ilusión. Cuando Lolis lo contó a sus compañeros, esperaba que se rieran o pensaran que estaba exagerando. Pero lo sorprendente fue que varios de ellos confesaron haber visto lo mismo en distintas ocasiones, la mujer en el espejo, siempre con esa mirada fija, siempre esperando. Con el tiempo, la historia se volvió un secreto a voces dentro de la universidad. Había quienes decían que esa mujer era el espíritu de una alumna que se había quitado la vida en ese mismo baño hacía décadas, atormentada por la soledad. Otros aseguraban que no era un fantasma, sino algo mucho más oscuro, una entidad atrapada en el espejo, buscando una oportunidad para cruzar. A partir de entonces, nadie quiso entrar solo a ese baño. Los más valientes lo hacían en grupo, y algunos hasta evitaban mirar al espejo por miedo a encontrar esa figura silenciosa observándolos desde el reflejo. ¿Será posible que ciertos lugares funcionen como portales, donde por un instante lo invisible se refleja y nos devuelve la mirada desde el otro lado? Historia 3. El misionero de Durango. De San Luis nos vamos hasta Durango, tierra de leyendas y silencios nocturnos que parecen cobrar vida. Allí, un misionero fue testigo de algo que marcó su fe y su memoria para siempre. Lo habían hospedado en una pequeña casa de campo, alejada del pueblo, rodeada de árboles que crujían con el viento. Al llegar, todo parecía tranquilo, un lugar humilde, pero acogedor. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente cambió. La calma se transformó en una inquietud difícil de ignorar. Primero fueron los sonidos, pasos suaves alrededor de la cama, como si alguien invisible diera vueltas interminables a su alrededor. Después, los crujidos en las paredes, como uñas arañando la madera. Y con cada segundo, la sensación de no estar solo se hacía más intensa. Decidió apagar la lámpara para intentar descansar. Fue entonces cuando lo vio por primera vez, una silueta oscura, erguida frente a él. No tenía rostro ni forma definida, solo una sombra que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Encendió la lámpara de inmediato y la figura desapareció. Respiró hondo, convencido de que había sido producto del cansancio. Pero al apagar la luz otra vez, la sombra regresó. Esta vez más cerca. Y cada vez que repetía el gesto, la figura avanzaba un poco más, acercándose a los pies de la cama. La tensión alcanzó su punto máximo cuando decidió mantener la habitación en oscuridad, esperando enfrentar lo que fuera aquello.
En medio del silencio, sintió como la presencia se inclinaba lentamente sobre él hasta estar justo frente a su rostro. No podía moverse, no podía gritar. Solo percibía una respiración fría y pesada que le rozaba la piel, como si algo invisible intentara reclamarlo. El terror lo paralizó. En su desesperación, comenzó a rezar en voz baja, aferrándose a las palabras como único refugio. Pero, para su horror, la sombra no se desvaneció con las oraciones. Permaneció allí, como si se alimentara del miedo mismo. Finalmente, con un esfuerzo que no supo de dónde salió, logró encender de nuevo la lámpara. La figura desapareció, dejando la habitación en un silencio abrumador. Esa noche ya no volvió a dormir. Al día siguiente abandonó la casa y jamás quiso regresar. Durante mucho tiempo, esa experiencia lo persiguió, recordándole que hay fuerzas que no se doblegan ni ante la fe más firme, energías que parecen desafiar incluso las oraciones de un hombre entregado a lo espiritual. ¿Qué clase de poder oscuro puede imponerse ante las plegarias y por qué algunos lugares parecen ser territorio de lo inexplicable? Historia 4. El hombre gigante en el campo. Nuevamente, volvemos con Alejandro, pero esta vez en una experiencia muy diferente a la de la muñeca de Guanajuato. Ocurrió en un campo abierto, bajo un cielo despejado, mientras trabajaba en soledad. Todo parecía normal, el viento agitaba las hierbas, el sol iluminaba el horizonte y el silencio del lugar solo se interrumpía por los sonidos del campo. De pronto, algo llamó su atención. Al levantar la vista, distinguió a lo lejos una figura inmensa. Era un hombre, o al menos lo parecía. Pero su tamaño no era humano. Medía más de 3 metros de altura, una silueta colosal que se mantenía completamente erguida, observándolo en silencio. Alejandro se quedó paralizado. Pensó que quizá era un árbol, una sombra deformada, o un simple truco de la vista causado por la distancia. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más claro se hacía que aquello no era una ilusión. La figura tenía forma definida, hombros anchos, brazos largos y una postura imposible de confundir. Estaba allí, mirándolo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La presencia era tan fuerte que sentía que, aunque estuviera lejos, esa cosa podía alcanzarlo en un instante. Reunió valor y parpadeó, como queriendo sacudirse la visión de los ojos. Pero en ese breve instante, la figura desapareció. No se desvaneció lentamente, no caminó, no se ocultó. Simplemente dejó de estar. El campo volvió a quedar vacío, como si nunca hubiera existido nada allí. Alejandro recorrió el lugar después, buscando huellas en la tierra, algún rastro que confirmara lo que había visto. Pero no encontró nada. Ni una pisada, ni una sombra, ni un indicio de que algo tan gigantesco pudiera haber estado presente. Durante años guardó ese recuerdo, convencido de que no había sido producto de su imaginación. Juró que lo que vio fue real, demasiado vívido, demasiado sólido para ser un espejismo. Y aunque nunca obtuvo respuestas, la pregunta quedó abierta. ¿Era acaso un ser humano imposible, un espíritu ancestral que custodiaba esas tierras, o algo que pertenece a otro plano,
que por un instante se dejó ver desde más allá de nuestra realidad. Historia 5. El susurro en la carretera de Zacatecas. En Zacatecas, Iván viajaba solo de madrugada rumbo a su pueblo. La carretera era interminable, flanqueada por montañas oscuras que parecían vigilarlo. Solo los faros de su auto rompían la negrura y el silencio era tan denso que hasta el rugido del motor sonaba extraño. De repente, entre el zumbido del viento, escuchó algo. Un murmullo. Al principio pensó que era la radio, pero estaba apagada. Giró la perilla varias veces para asegurarse, pero el sonido seguía allí, susurrando muy cerca, dentro del coche. El corazón le dio un vuelco cuando comprendió que lo estaban llamando por su nombre. Iván. Iván, la voz era femenina, suave, pero cargada de algo antinatural. Con un nudo en la garganta, miró por el retrovisor. Fue solo un instante, pero suficiente para que la sangre se le helara. En el asiento trasero había una figura encorvada, de piel pálida, con los ojos brillantes clavados en él. Se giró de golpe para comprobarlo, pero el asiento estaba vacío. El sudor frío comenzó a recorrerle la frente. Aterrorizado, aceleró, pero la voz no se detuvo. Al contrario, comenzó a sonar cada vez más cerca, como si estuviera justo a su oído. Podía sentir el aire del susurro en la piel de su cuello. Iván, no mires atrás. Apretó el volante con todas sus fuerzas, evitando voltear. El camino parecía no terminar nunca. Los kilómetros se volvían eternos y el susurro no cesaba, cada vez más insistente, casi enloquecedor. Cuando al fin divisó las primeras luces del pueblo, pisó el freno bruscamente y salió corriendo del coche, jadeando, con las manos temblorosas. Y fue entonces cuando ocurrió lo más inquietante. Aunque estaba fuera del auto, el último susurro resonó claramente, justo en su oído. Ya llegamos. Desde aquella noche, Iván nunca volvió a manejar solo en la oscuridad. Porque entendió algo. Lo que subió a su auto aquella madrugada no era un pasajero común. ¿Qué clase de presencia necesita invocar tu nombre en un camino desierto? ¿Y por qué buscaba llegar con él hasta el final del trayecto? Historia 6. La niña en la ventana de Puebla. En Puebla, una familia feliz se mudó a una casona antigua del centro histórico. Era una construcción hermosa, con techos altos, arcos de cantera y ventanales grandes que daban a la calle. Al principio, todo parecía perfecto, hasta que los vecinos comenzaron a hacer preguntas extrañas. Oiga, ¿y la niña que siempre vemos en la ventana? Decían con naturalidad. Los padres se quedaban desconcertados. Ellos no tenían hijas pequeñas. La primera en darse cuenta de que algo no andaba bien fue la madre. Varias veces se despertó en la madrugada con la sensación de que alguien la miraba fijamente. Una noche, el instinto la obligó a abrir los ojos. La puerta del cuarto estaba entreabierta y en la penumbra pudo distinguirla, una niña de vestido blanco, cabello lacio y rostro inexpresivo, parada en el umbral.
El corazón le dio un vuelco. Intentó incorporarse, pero en cuanto lo hizo, la niña corrió hacia la ventana y, para su horror, atravesó el vidrio como si fuera humo, desapareciendo al otro lado. El padre no le creyó del todo, hasta que una madrugada escuchó risas infantiles en el pasillo. Se levantó armado con una linterna, convencido de que se trataba de algún intruso. Pero al llegar a la sala, la luz iluminó algo imposible, la figura de la niña, sentada sobre el alféizar, con los pies colgando, mirando hacia la calle. Cuando enfocó su rostro, vio que sus ojos eran completamente negros, pozos vacíos que lo observaban con una intensidad sobrehumana. Intentó acercarse, pero ella se desvaneció frente a sus ojos, dejando la ventana entreabierta. A partir de entonces, las cosas empeoraron. Por más que aseguraban trabar las ventanas, cada mañana amanecían abiertas de nuevo. Y los vecinos insistían en lo mismo: la niña siempre está allí, asomada de noche, mirándonos pasar. Lo más aterrador ocurrió un fin de semana. Mientras la familia cenaba, escucharon unos golpecitos suaves en el cristal. Al voltear, la niña estaba afuera, pegando su frente contra el vidrio, mirándolos desde la oscuridad de la calle. Y esta vez, sonreía. Desde entonces, la familia dejó de abrir esas ventanas, pero sabían que no servía de nada. Porque lo que se asomaba cada noche no buscaba mirar hacia afuera, sino vigilar desde adentro. ¿Era realmente una niña atrapada en esa casa, o algo mucho más siniestro, disfrazado de inocencia, esperando el momento para entrar por completo? Historia 7. El pasajero invisible de Monterrey. En Monterrey, un taxista llamado Rubén juró que jamás olvidaría lo que vivió una madrugada. Conducía por una avenida casi vacía, cuando a lo lejos vio una mujer haciendo señas para que se detuviera. Llevaba un vestido claro y el cabello suelto, ocultándole parte del rostro. Rubén frenó y la mujer subió en silencio, sentándose en el asiento trasero. ¿A dónde la llevo?, preguntó él. Ella, con voz apenas audible, respondió una dirección en las afueras de la ciudad. El trayecto fue inquietante. No hablaba, no se movía, solo miraba por la ventana con una calma antinatural. El taxista intentó encender la radio, pero solo salía estática. El aire dentro del auto se volvió helado, como si hubiera entrado en otro clima. Al llegar a la dirección, se giró para avisarle, y el asiento estaba vacío. La puerta nunca se había abierto. No había nadie. Rubén, aterrado, tocó el claxon para llamar la atención de la casa. Una mujer mayor salió y, al escuchar lo ocurrido, palideció. «Lo que usted escribe es mi hija», dijo con lágrimas en los ojos. «Murió en un accidente hace 5 años, justo en esa avenida». Esa noche, Rubén dejó de trabajar. Nunca volvió a conducir de madrugada, porque comprendió que no siempre los pasajeros que recogemos pertenecen a este mundo. ¿Qué fuerzas mantienen a algunas almas repitiendo sus últimos trayectos,
buscando siempre a alguien que las lleve de regreso a casa. Historia 8. El hospital abandonado de Veracruz. En Veracruz, un grupo de jóvenes exploradores urbanos decidió entrar a un hospital abandonado, famoso por sus pasillos interminables y las historias de pacientes que murieron en él. Con linternas y cámaras, avanzaron entre camas oxidadas, expedientes tirados y paredes manchadas de humedad. Al principio todo era emoción, hasta que comenzaron a escuchar el sonido de un carrito metálico rodando por los pasillos. Creyeron que era parte de su imaginación, hasta que lo vieron pasar frente a ellos, empujado por nadie. El ambiente se volvió sofocante. De las habitaciones salían murmullos, como conversaciones de enfermos, pero al asomarse no había nadie. Uno de ellos grabó con su celular y captó una figura blanca que cruzaba rápidamente de un cuarto a otro. El terror alcanzó su punto máximo cuando, al entrar a lo que parecía ser la sala de operaciones, escucharon un grito desgarrador, como de alguien siendo anestesiado contra su voluntad. Las lámparas colgantes comenzaron a moverse solas, golpeando el techo, y todas las puertas se cerraron de golpe, dejándolos atrapados. En la penumbra, vieron sombras con batas médicas acercándose lentamente, sus rostros sin facciones, sus manos extendidas como si buscaran pacientes. Los jóvenes empujaron las puertas con todas sus fuerzas hasta lograr salir corriendo hacia la calle. Al revisar las grabaciones, descubrieron algo aterrador. En cada toma aparecía la misma figura detrás de ellos, un doctor con máscara quirúrgica y ojos oscuros, siguiéndolos en silencio. ¿Qué energías permanecen en lugares donde la vida y la muerte se cruzaron tantas veces y hasta dónde puede perseguirnos lo que allí habita? Historia 9. La sombra en el desván de Hidalgo. En un pequeño y apartado pueblo de Hidalgo, Ana se mudó con su familia a una casa antigua que había pertenecido a varias generaciones. La estructura tenía un encanto rústico, pero también un aire inquietante. El piso de madera crujía con cualquier movimiento, las paredes parecían susurrar con el viento, y el desván, en particular, emanaba un frío inexplicable. Durante las primeras semanas, Ana notó que cada vez que pasaba cerca del desván, el aire se volvía más pesado. A veces escuchaba lo que parecía un susurro, pero al voltear, no había nadie. Sus padres le restaban importancia, atribuyéndolo a la imaginación de la joven. Una noche, incapaz de resistir la curiosidad, Ana decidió subir al desván. Cada escalón crujía como un aviso, y la linterna apenas iluminaba las cajas polvorientas, muebles cubiertos de sábanas y objetos olvidados durante décadas. Fue entonces cuando lo vio, una sombra oscura, alargada, pegada a la pared del fondo, que se movía de manera extraña, sin emitir sonido alguno. Ana retrocedió, pero la sombra avanzó, flotando sobre el suelo, como si estuviera viva y consciente de su presencia. Sintió un frío penetrante recorrerle el cuerpo, un aire helado que parecía absorber el calor de su piel. La figura extendió sus brazos hacia ella, y en ese instante, Ana creyó que la tocaría. Intentó gritar, pero su voz murió en la garganta.
La linterna tembló en sus manos y, al iluminar de nuevo la habitación, la sombra había desaparecido. Al bajar corriendo, encontró marcas en el suelo del desván, profundas hendiduras como garras, dejando un rastro desde donde la sombra había aparecido hasta la escalera. Desde ese día, nadie de la familia se atreve a subir al desván y Ana sabe que esa sombra sigue allí, esperando a quien ose cruzar sus dominios. ¿Qué seres permanecen en los lugares olvidados por el tiempo, y por qué algunas sombras parecen pacientemente esperar a los vivos para demostrar su poder? Historia 10. La habitación del hotel en Oaxaca. En Oaxaca, Martín llegó a un hotel antiguo en el centro histórico, famoso por su arquitectura de cantera y habitaciones decoradas con muebles que parecían conservar la esencia de otra época. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero al llegar la madrugada, algo cambió. Mientras dormía, comenzó a escuchar pasos suaves sobre la alfombra, rodeando la cama, aunque estaba solo en la habitación. Primero pensó que era un huésped vecino, pero los pasos no se detenían. Subió la mirada y el aire se sentía más pesado, como si la habitación hubiera sido invadida por una presencia invisible. Decidió levantarse y explorar. La puerta estaba cerrada, sin embargo, los pasos seguían, acercándose cada vez más. De repente, un aliento helado tocó su cuello, y Martín sintió un escalofrío que lo paralizó. Se giró rápidamente y no había nadie. Solo silencio. Cuando miró hacia el espejo del baño, su corazón se detuvo, su propio reflejo sonreía, pero él no. La sonrisa era amplia, grotesca, y los ojos de la figura parecían vacíos y profundos, mirándolo con una intensidad que lo hizo retroceder. La figura levantó una mano, señalándolo como si supiera que lo estaba observando. Martín tropezó y cayó, y al incorporarse, todo había desaparecido. La habitación estaba exactamente como la había dejado, silenciosa y vacía, pero con una sensación opresiva que no podía ignorar. Al día siguiente, el recepcionista le confesó algo que lo dejó helado. Varios huéspedes habían reportado fenómenos similares en esa misma habitación y muchos abandonaban el hotel antes de terminar su estancia. Algunos decían haber visto su reflejo viviendo su propia vida durante la madrugada. Desde entonces, Martín nunca volvió a alojarse en ese hotel, y nadie se atreve a entrar en esa habitación después de la medianoche. ¿Puede un reflejo convertirse en otra entidad, esperando el momento adecuado para cruzar desde su mundo al nuestro y acechando a quienes no deberían haberlo visto? Y así, llegamos al final de estas 10 historias que nos llevaron por los rincones más oscuros y misteriosos de México, desde casas antiguas y baños embrujados, hasta carreteras solitarias y reflejos que no deberían existir. Pero recuerden, lo que escucharon aquí podría ser solo la punta del iceberg. Porque por cada sombra que vimos en estos relatos, por cada susurro en la noche, hay millones de experiencias que nunca llegan a ser contadas, y algunas pueden estar ocurriendo mientras ustedes miran este video. Piénsenlo un momento, ¿han sentido esa sensación de ser observados cuando están solos,
¿Han escuchado pasos, risas o voces que nadie más escucha? Tal vez hayan visto algo moverse en la periferia de su vista y luego desapareció, dejándolos con la certeza de que no estaban solos. Si alguna vez les ha pasado, si alguna vez el miedo los ha atrapado en la madrugada, queremos que lo compartan. Déjenos sus historias en los comentarios. Las leeremos, y quién sabe, tal vez algunas de esas experiencias se conviertan en parte de nuestro próximo viaje al terror. Y si disfrutaron este recorrido por lo desconocido, asegúrense de suscribirse y activar la campana. Aquí seguimos explorando lo inexplicable, lo paranormal, lo que se esconde justo más allá de nuestra percepción. Porque en la oscuridad hay cosas que nos observan, cosas que no olvidan. Y algunas esperan el momento exacto para hacerse presentes. Así que estén atentos, mantengan los ojos abiertos y recuerden, la próxima historia aterradora podría estar más cerca de lo que creen. Tal vez, justo detrás de ustedes.